nuevamente a para qué estoy aquí en la tierra. Hasta ahora en esta serie hemos visto los dos primeros propósitos de Dios para tu vida. Fuiste planeado para el placer de Dios, eso significa adoración. Fuiste planeado para la familia de Dios, eso es compañerismo. Dios quiere que lo conozcas y lo ames, pero también quiere que lo conozcas y lo ames y seas parte de su familia. Hemos llegado a esta sección donde miraremos el tercer propósito de Dios para tu vida. Es el siguiente: fuiste creado para ser como Cristo. Esto es muy bueno. Este es el propósito del discipulado. Dios no solamente quiere que sepas acerca de Jesucristo, Él quiere que te parezcas a Jesucristo. Este ha sido el gran plan de Dios para ti desde el comienzo de los tiempos. Romanos 8:29 dice: desde el principio Dios ya sabía a quienes iba a elegir y Él ya había decidido que fueran semejantes a su Hijo. Dios quiere que te parezcas a Jesús. Fuiste creado para ser semejante a Cristo. ¿Y cómo ocurre esto? Bueno, hablaremos de esto en esta sesión. Pero déjame ser muy claro desde el inicio. Dios no está diciendo que te vas a convertir en un Dios. Dios nunca dice en la Biblia que vas a ser un Dios. No eres un Dios, ni siquiera un mini Dios. Si fueras un Dios, pues resolverías tus problemas. Hay muchas personas de la nueva era que dicen que hay que convertirse en un Dios. Dios no quiere que seas un Dios, pero sí quiere que seas un hombre piadoso, que aprendas, que pienses, que actúas, que sirvas, que compartas como lo hace Jesús. Él quiere que seas como Jesús en cada área de tu vida. La Biblia lo dice de esta forma: debemos de crecer en todo hacia el Señor Jesucristo. Efesios 4:15. El crecimiento espiritual pues es un proceso de por vida, al igual que el crecimiento físico. Esto no ocurre de la noche a la mañana. Toma toda una vida alcanzar la madurez. ¿Y cómo lo hace Dios? ¿Cómo nos hace crecer para ser como Cristo? Si este es el tercer propósito por el cual nos puso en esta tierra, entonces ¿cómo Él lo hace? Bueno, sabemos que Dios utiliza la Biblia para hacernos crecer, porque la Biblia es nuestro alimento espiritual y es la verdad. La Biblia se llama a sí misma el agua, la leche, el pan, la miel y la carne de la vida espiritual. Es una dieta balanceada de la palabra del Señor. Si no, te morirías de hambre al no obtener tu crecimiento. No puedes aprender a pensar como Cristo si no sabes cómo piensa Cristo. No sabes cómo amar a Cristo si no sabes cómo Cristo nos ama. No puedes aprender a servir a Cristo si no sabes cómo Cristo sirve. Bueno, Él usa este libro llamado Biblia para desarrollar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Así que a veces no solamente utiliza la Biblia, a veces utiliza también a personas para ayudarnos a crecer. De eso se trata el compañerismo. Pero hoy en día quiero que hablemos de 3 herramientas que Dios utiliza para enseñarnos a crecer. Y estas son tan obvias para ti. Y bueno, cuando menciono estas 3 cosas, aparentemente son malas. Cuando escuchamos estas cosas, decimos: ¿cómo es posible que Dios pueda usar esto para hacerme más como Cristo? Pero necesitamos recordar lo que dice la Biblia en Romanos 8:28. Dice esto: Dios dispone todas las cosas, observa, todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Aquellos que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Dios dice: voy a usar todo lo que ocurre en tu vida para el propósito por el cual yo te he creado, para hacerte más como Cristo. Bueno, Dios no causa necesariamente todas las cosas. Muchas personas pasan en nuestras vidas porque otros las han buscado y yo las he buscado, pero Dios dispone todas las cosas que pasan en tu vida para desarrollar tu carácter. Observa que el versículo dice que en todas las cosas, dolorosas, claro, cosas malas, claro, maldades o cosas tontas que he hecho, sí, todo lo usa Dios. ¿Significa la forma en que los demás me lastiman? Sí. ¿Mis propios pecados? Sí. No importa lo que sea y de dónde viene o cuál sea la fuente, Dios dice: yo dispongo
todas las cosas para tu propio bien. Esta es una promesa para todos aquellos que ponen sus vidas en las manos del Señor Jesucristo. Así que quisiera que escribas esto en tus notas. Primero que todo, Dios usa los problemas para enseñarnos a confiar en Él. Dios usa los problemas para enseñarnos a confiar en Él. Ahora, en la Biblia los problemas son llamados de diferentes formas. Son llamados pruebas, tribulaciones, dificultades. Las pruebas son situaciones diseñadas por Dios para atraerte más cerca de Él. No son para lastimarnos, son para ayudarnos, para extender nuestra fe y desarrollar nuestro carácter. La Biblia dice que pruebas y dificultades nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter pues fortalece nuestra esperanza para nuestra salvación. ¿Qué significa esto? Que las pruebas y dificultades son buenas para nosotros. Ahora observa, Dios está mucho más interesado en lo que tú eres que en lo que tú haces. ¿Por qué? Porque no llevarás tu carrera al cielo, pero sí llevarás tu carácter al cielo. Vendrán todo tipo de problemas a tu vida, problemas, pruebas, dificultades, tribulaciones, y seguramente tú dirás, ¿por qué yo? ¿Por qué me está sucediendo todo esto a mí? Como si estuviera tu vida supuesta a ser una vida de comodidades. No, no es así. La comodidad está en el cielo y no en la tierra. La meta en la tierra no es la comodidad, sino el carácter. Estamos desarrollando el carácter para la próxima vida. Ahora, el carácter es desarrollado a través del sufrimiento, de las pruebas, de los problemas. Quiero que escribas esto en tu guía de estudio. Cada problema tiene un propósito. Cada problema tiene un propósito. No me importa si lo causaste tú, o lo causó el diablo, o lo causó alguien más. Cada problema tiene un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Bueno, el tercer propósito de Dios para tu vida es hacerte como Jesucristo. Crear carácter en tu propia vida. Fuiste creado para parecerte al Señor Jesucristo, y Dios va a usar todas esas circunstancias para ese mismo propósito. ¿Sabes? Jesús atravesó muchas pruebas y problemas en su vida, pero su mayor prueba fue de hecho antes de ser crucificado. Él sabía que iba a enfrentar la cruz el día siguiente. Él sabía que no solamente iba a enfrentar la dolorosa muerte, sino que también llevaría sobre sí los pecados de todo el mundo. Enfrentaría una horriblemente por crucifixión, y además llevaría tu culpa y la mía. Así que toma a sus discípulos y los lleva al Getsemaní para orar, y observa esto. Aún Jesús necesitaba amigos en medio de esos problemas. Él tomó a sus discípulos para que oraran por él. Aún Jesús necesitaba amigos. Es por eso que tú y yo necesitamos un grupo pequeño para poder enfrentar los problemas. Nadie puede atravesar los problemas de la vida por sí solo. Aún Jesús necesitó un grupo pequeño. Jesús dijo, es tal angustia que me invade que me siento morir, en Marcos capítulo 14. ¿Alguna vez tú has sentido ese tipo de presión? Observa cómo responde Jesús ante los problemas. En Marcos 14:36 dice esto: Abba Padre, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. ¡Wow! ¡Qué tremendo está esto! Amigos, si quieren parecerse a Jesús, tienen que aprender esta lección. Dios va a llevarte al Getsemaní. Él va a permitir que atravieses algunos problemas, pero cuando tú los atravieses, está bien decirle a Dios, Dios, esto no me gusta para nada, quiero que te lo lleves. Está bien decirle exactamente cómo te sientes, pero si quieres parecerte a Jesucristo, tienes que aprender a confiar en Dios completamente cuando las cosas parecen terribles. Cuando tu vida se destruye en pedazos y dices, yo no entiendo, no puedo entenderlo, me estoy muriendo, me siento que me estoy hundiendo, ya no puedo soportarlo.
Cuando Jesús pasaba su hora más oscura, Él dijo: Padre, yo sé que todo es posible contigo, sin embargo, que sea hecha tu voluntad en mí. Y Jesús se rindió al plan del Padre. Entonces, a través de esto, Él nos está mostrando un modelo. Él nos muestra día a día saber confiar en Dios al pasar por los getsemaníes de la vida, cuando sentimos que tocamos fondo por última vez. Ahora recuerda esto: en la eternidad, Dios va a recompensarte por todos tus problemas. La Biblia dice: pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todos los sufrimientos. La recompensa es más grande que el sufrimiento, y un día vas a ser recompensado. Dios dice que lo que estás atravesando ahorita mismo no durará para siempre. Aún si durara toda la vida, pues no es nada comparado con los billones y trillones de años que vamos a pasar en la eternidad. Así que en comparación con eso no es nada. Dios dice: lo que estás atravesando ahora es ligero y temporal, pero será recompensado por tu carácter en el cielo por siempre y para siempre. Así que Dios usa los problemas para enseñarnos a saber confiar en Él. Esta es la segunda herramienta por la cual Dios nos ayuda para parecernos a Cristo. Dios usa la tentación para enseñarnos a obedecerle. ¿Sí? ¿Entiende? Aún la tentación Dios la usa para nuestro bienestar. Dios no causa la tentación. La Biblia dice que Dios nunca nos tienta a hacer el mal. Dios no puede tentarnos, dice la palabra del Señor, y es muy clara al respecto. Pero Él puede usar aún las tentaciones para hacernos más como Jesús. Sí, claro, si cooperamos con Él. ¿Por qué? Porque cada tentación incluye una lección. Podemos elegir hacer el mal o hacer el bien. Podemos elegir desobedecer o obedecer. Cada vez que tú decides obedecer a Dios, es un paso más en tu crecimiento espiritual. La tentación siempre tiene una lección, y no es una lección para hacer el mal, sino para hacer el bien. Cada vez que decidimos hacer el bien, nuestro carácter va creciendo. Somos formados por nuestro carácter. Ahora, es muy importante que tú entiendas esto: la diferencia entre una prueba y una tentación. Dios usa ambas, pero son muy diferentes. Recuerda, las pruebas son situaciones diseñadas por Dios para traernos más cerca de Él. Las tentaciones son situaciones diseñadas por el diablo para alejarnos de Dios. Atravesamos ambas. Todos somos tentados y todos pasamos pruebas, pero nunca alcanzarás un punto en tu vida espiritual donde ya no serás tentado. ¿Por qué? Porque aún Jesús fue la persona más madura que ha vivido y aún fue Él tentado. La Biblia dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Ahora, si Jesús enfrentó las tentaciones, imagínate, nosotros también enfrentaremos tentaciones en el desierto. Pero eso es lo más importante que debes recordar acerca de la tentación. Primero, no es pecado ser tentado. La Biblia dice que Jesús ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Las tentaciones y el pecado son cosas muy diferentes. El pecado es cómo respondes ante la tentación. Me gusta la forma que dijo Martín Lutero: no puedes evitar que las aves vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan un nido en tu cabello. Pero no es un pecado ser tentado. Lo segundo que quiero que recuerdas es que cuando seas tentado, o sea, porque todo el mundo es tentado de la misma forma, la Biblia dice que las tentaciones que enfrentamos en la vida no son distintas a las que otros atraviesan. Ahora, Satanás intentará hacerte sentir como si fuera la única persona que ha sido tentado de cierta forma. Y si alguna vez alguien se llega a dar cuenta de tu tentación, pensarás que eres un monstruo marino o que eres una persona rara. Pero la verdad es que todo el mundo es tentado exactamente de la misma manera. Por medio del poder, por medio de la lujuria, por medio de la avaricia, egoísmo, venganza, pero no hay nada nuevo debajo del sol. La tentación siempre será una prueba de nuestro amor hacia Dios. ¿Qué es lo que amo más?
el dinero o Dios, el poder o Dios, el placer o Dios, el sexo o Dios, comodidad o Dios. Todo se trata de a quién amo más. Recuerda, las tentaciones son situaciones diseñadas por Satanás para alejarte de Dios. Pero Jesús dijo, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Ahora, cuando estás siendo tentado, lo primero que tienes que recordar es esto. Es la última mitad del verso que acabamos de leer en Corintios. Y dice esto en 1 Corintios 10:13 a la mitad. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. ¿No son esas buenas noticias? Así que cuando escuches a alguien decir, es que simplemente no pude evitarlo. Mire, es que la tentación era demasiado fuerte para mí. Eso no es cierto. Eso es una mentira. Simplemente no es verdad, porque la Biblia dice que Dios nunca pondrá sobre ti algo que no puedas cargar. Estás siguiendo a Cristo, entonces Dios te dará la fuerza para que lo logres. ¿Ves? Al final todo se reduce a tu elección. Cada vez que eliges obedecer a Dios, te pareces más y más a Jesucristo en tu carácter. Ese es el tercer propósito de tu vida. Así que repasemos. Dios usa los problemas para enseñarme a confiar en Él. Y Dios usa la tentación. Él no las planea, pero sí las usa para enseñarnos a obedecerle. Hay una tercera cosa que Dios usa para ayudarnos a parecernos a Cristo. Y probablemente ni te ha pasado por la mente. Y es que Dios usa las ofensas para enseñarnos a perdonar. Dios usa las ofensas para enseñarnos a perdonar. ¿Qué son las ofensas? Bueno, las pruebas son diseñadas por Dios para acercarnos a Él. Las tentaciones son diseñadas por el diablo para alejarnos de Dios. Las ofensas son situaciones diseñadas por otras personas para herirnos. Sí, vivimos en un mundo dañado y debido a eso las personas en la vida te van a querer lastimar. Algunas veces voluntariamente, algunas veces involuntariamente. Por eso Jesús nos enseñó a orar. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Eso está en la oración del Señor. Ahora, vamos a admitirlo. Algunas veces esto es lo más difícil de manejar. Una cosa es manejar los problemas, otra cosa es manejar las tentaciones y otra es ser lastimado y tomar represalias. Eso es lo más difícil para podernos parecer al Señor Jesucristo. Dirás, ¿por qué? Porque aquí implica ser malentendido, implica ser criticado, implica ser juzgado, ser lastimado física, emocional o verbalmente, inclusive ser abusado. Y eso, claro, eso duele. Déjame ser perfectamente claro aquí. Las cosas que acabo de mencionar no son buenas. Son perversas esas cosas. Nadie las quiere, son malas, son incorrectas. Y Dios no es el autor del mal. Dios no ha causado estas cosas para tu vida. Dios odia el mal. Dios odia el pecado. Él se aflige cuando el pecado se lleva a cabo. Él llora al ver el pecado. Pero Dios no protegió ni siquiera a su propio Hijo de estas cosas. Aún Jesús fue incomprendido, fue lastimado, fue juzgado y sí, aún abusado físicamente. Como puedes ver en esa cruz, Jesucristo no solamente cargó con nuestros pecados, Él soportó ese enorme abuso de las personas que lo pusieron ahí. La Biblia dice esto, que los que pasaban, en otras palabras, los que miraban a Jesús en la cruz, dice que lo insultaban a Jesús y meneaban la cabeza. Aún los ancianos se burlaban de Él y del mismo modo lo insultaban los ladrones, aquellos ladrones que iban a ser crucificados con Él. Así que podemos ver abuso emocional y abuso físico cuando Jesucristo estaba en la cruz. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús a todo esto? Bueno, eso es lo que nos dice en el siguiente capítulo, Lucas 23:34. Jesús dijo, Padre, perdona a toda esta gente, ellos no saben lo que hacen.
Ahora, ¿podrías decir tú eso de frente al abuso? ¿Podrías decirlo esto frente a las críticas, el reproche, las burlas y el daño que te hacen? Primera de Pedro 2:23 dice esto: cuando lo insultaba no contestaba con insultos, cuando lo hacían sufrir no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios, que juzga con rectitud. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Cuál fue su respuesta ante los maltratos? Él cedió sus derechos de vengarse. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo aprendes a perdonar? Bueno, no puedes aprender a perdonar a menos que alguien te lastime. ¿Puedes ver ahora por qué es esto tan importante? El perdón es una de las cualidades primarias que Dios tiene. El perdón es piadoso. Dios nos perdona constantemente a ti y a mí. Así que Dios quiere que aprendamos también a perdonar. Y es por eso que Él permite heridas en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nos parezcamos también a Jesús. Esta es una de las lecciones más difíciles que tendrás que aprender en la vida. Así que déjame darte dos pequeñas sugerencias para cuando la gente venga y te lastime, ya sea voluntario o involuntariamente. Deberías de escribir esto. Número 1, recuerda que Dios te ha perdonado. La Biblia dice: perdónense mutuamente como Dios los perdonó en Cristo. Efesios 4:32. Dios nunca va a pedirte que perdones a alguien más de lo que tú mismo has sido perdonado por Él. Recuerda, Dios te ha perdonado. Número 2, recuerda esto: Dios está en control. Y cuando alguien más te lastime, aun si es realmente para mal, Dios lo usará para tu propio bien en tu vida. De hecho, eso es exactamente lo que dijo José en la Biblia, cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo. Ahora piénsalo, ¿qué sentirías al ser traicionado por tu propia familia, una familia disfuncional? Dios tenía un plan, aún a pesar de ese engaño. José fue vendido por sus hermanos como esclavo, llevado a Egipto, tirado en una prisión. Los primeros 40 años de José no fueron sino sufrimientos y dolores de cabeza y presión. Y él no tenía idea por qué ocurrían estas cosas, por qué todo salía mal en su vida. Él solamente confió en Dios todo el tiempo y mantuvo el espíritu de perdón. Dios sabía exactamente dónde estaba José. Dios tenía a José exactamente donde Él lo quería, aun cuando Él estaba en prisión. Y cuando llegó el momento correcto, Dios levantó a José y lo sacó del dolor para ser el segundo al mando de toda la nación de Egipto, que era el país más poderoso del mundo en aquel entonces. Y debido al liderazgo de José, la Biblia dice que todo Egipto y toda la familia de José se salvó del hambre que había cuando ésta llegó. Puedes leer la historia en Génesis 37 al 47. Es una historia asombrosa. Cuando los hermanos de José llegaron a Egipto por comida, ellos no se dieron cuenta quién era aquel hombre, y cuando lo tuvieron frente a frente, pensaron que era un egipcio. Pero cuando José le reveló su identidad a ellos, realmente dice la Biblia que se asustaron porque pensaron que tomaría venganza y los mataría. Pero eso es lo que José les dijo a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó todo ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. José sabía que en todas las cosas Dios obra para bien de aquellos que le aman y son llamados de acuerdo a su propósito. Este es un cimiento muy fundamental para vivir una vida con propósito. Que Dios usa los problemas para aprender a que confiemos en Él. Para que aprendamos a confiar en Él. Dios usa la tentación para que aprendamos a obedecerle. Y Dios usa las ofensas para que aprendamos a perdonar también a otras personas. Y todo esto es para que nos parezcamos más a Cristo. La Biblia nos dice en Romanos 8:17, Dios nos dará todo lo que le ha dado a Cristo.
pero también tenemos que sufrir con Él para poder compartir también su gloria. ¡Qué gran promesa! Todo esto es para formarnos, para hacernos a la imagen de Cristo como Dios quiere que realmente seamos. ¿Inclinarías tu rostro conmigo para que oremos? En este momento, yo no sé lo que estés atravesando. Ahora mismo, mientras compartimos estas palabras, yo no sé qué estés pasando, pero yo sé la forma como Dios contesta a pesar de lo que tú estés pasando. Él quiere que respondas ante esa situación de la misma forma que Jesús. Quiero que ores esto conmigo en tu corazón. Querido Dios, no quiero quedarme estancado en la madurez espiritual. Quiero crecer para ser como Cristo. Yo ya no quiero seguir siendo un bebé. Quiero ser lo que tú quieres que yo sea. Fui creado para parecerme a Cristo y quiero para parecerme a Jesús en mi forma de pensar, en mi forma de sentir, en mi forma de actuar. Y si eso significa atravesar problemas, que tu voluntad sea hecha en mi vida. Confiaré en ti. Si eso significa atravesar el desierto, por favor, dame la fuerza para hacer buenas elecciones. Parecerme a Jesús significa que debo de soportar heridas de otras personas. Por favor, ayúdame a saber perdonar a otros de la misma forma que tú me perdonas. Y esto te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, amigos, hemos terminado otra sesión y esperamos que disfruten esta jornada mientras que estudiamos Por Aquí Estoy en la Tierra. Así que disfruten su tiempo de preguntas y nos vemos en la próxima ocasión. Hasta la próxima semana.